¿Alguna vez te has encontrado ante el desafío de orar por alguien que te hirió profundamente, pero sintiendo que tus palabras, aunque las digas, no llevan la verdadera intención del perdón? Que hay un nudo en la garganta, una punzada en el corazón, una voz interna que clama por justicia o retribución. Es una de las batallas más íntimas y desafiantes de la vida cristiana. Cómo lidiar con el dolor que el otro nos causó, y más aún, cómo orar por quien nos hirió de verdad sin que el rencor contamine nuestras palabras y nuestro espíritu. El problema no es la oración en sí, sino la condición del corazón que la ofrece. Es exactamente en ese punto de dolor y búsqueda de liberación que muchos cristianos se pierden o paradójicamente se encuentran. La Biblia nos da principios profundos, no para ignorar el dolor, sino para trascenderlo, transformándolo en tierra fértil para un poder espiritual que el infierno no puede soportar. Quiero pedirte un favor ahora mismo. Mientras nos embarcamos en este viaje de profunda revelación, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo o escuchando este mensaje. Deja tu me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas y compártelo con alguien que sabes que necesita oír esto hoy. Y si ya has experimentado la libertad transformadora de perdonar y orar por quien te hirió, te invito a dejar tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la llave que desbloquee la sanación para otra persona. Hoy vamos a desvelar 5 impedimentos que transforman la oración por quien te hirió en un acto vacío, y cómo superarlos para orar con un corazón libre y poderoso. La primera y más insidiosa contaminación para nuestra oración, especialmente cuando se trata de orar por quien nos hirió, es la ignorancia espiritual y la falta de discernimiento de la verdad divina. Muchos cristianos intentan perdonar y orar por sus ofensores basándose en un sentido de obligación religiosa o porque es lo correcto, una regla moral que deben seguir. Pero un perdón forzado que no brota de una comprensión profunda del carácter de Dios, de su gracia y de su justicia, es como una herida mal sanada. Puede cerrarse por fuera, pero por dentro sigue supurando, inflamando el alma con amargura y resentimiento silencioso y contaminando la oración. Este tipo de perdón no libera a nadie. Aprisiona a la persona que intenta perdonar en un ciclo de dolor e impotencia, convirtiendo la oración por quien la hirió en un acto vacío, casi hipócrita y por lo tanto ineficaz. El enemigo se deleita con nuestra ignorancia y con nuestra confusión sobre la naturaleza de Dios. Nos susurra: tienes derecho a sentirte así, merecen tu ira, no perdones, no merecen la gracia. Él distorsiona la verdad, haciéndonos creer que perdonar es ignorar la injusticia o que es absolver al ofensor de cualquier consecuencia. Esta falta de discernimiento de la palabra de Dios nos ata a una visión humana y limitada de la justicia y nos impide acceder a la plenitud de la gracia divina. La Biblia, sin embargo, es nuestra ancla y la fuente de nuestro discernimiento. Nos saca del pantano de las emociones heridas y nos eleva a la perspectiva divina. No minimiza tu dolor, lo valida, pero al mismo tiempo nos recuerda que la justicia perfecta pertenece a Dios y la gracia a su naturaleza. Romanos 12:19 nos advierte: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no es un permiso para desear el mal al otro, es una entrega de control. Es reconocer que hay un juez justo y que nuestro intento de asumir ese papel solo nos corroe y nos impide orar con un corazón puro. Piensa en Jesús, el propio Hijo de Dios. En Lucas 23:34, mientras estaba clavado en la cruz, sufriendo la mayor injusticia que la humanidad podría cometer, miró a sus verdugos y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Date cuenta de que no fue un perdón superficial, no fue un no han hecho nada,
Fue un reconocimiento de su ignorancia espiritual, de la ceguera que los llevaba a ese acto de crueldad. Y el perdón brotó de una comprensión profunda de la naturaleza de Dios Padre, un Dios que perdona, un Dios que ama, incluso en medio del dolor más atroz. Jesús no estaba ignorando la injusticia, estaba entregando la justicia al Padre y extendiendo la gracia. Él conocía la verdad de la gracia y la justicia divina. Ese es nuestro modelo. No oramos por quien nos hirió porque merece el perdón. Oramos porque nosotros necesitamos estar alineados con la naturaleza de Dios, que es amor y perdón. Oramos porque la gracia que recibimos en Cristo no nos da el derecho de retener esa misma gracia a otros, por mucho que nos hayan herido. Cuando te apropias de esta verdad, tu oración por aquel que te hirió cambia de tono. Deja de ser un «Señor, perdónalo, porque ya no aguanto esta rabia», para convertirse en un «Padre, los entrego en tus manos». Elijo liberar el perdón, no porque lo merezcan, sino porque tú me perdonaste. Que tu justicia y tu gracia se manifiesten en sus vidas. Eso es orar con una perspectiva eterna. Eso es entender que la verdad de Dios sobrepasa nuestro dolor y nuestra perspectiva limitada, limpiando nuestra oración de la contaminación del rencor. Ser un cristiano libre de la ignorancia espiritual significa que entiendes que en Cristo tu deuda fue pagada. Fuiste perdonado de pecados que jamás podrías compensar, y esa experiencia transformadora debe ser la fuente de tu capacidad para extender el perdón. No se trata de borrar el recuerdo del dolor. Dios no nos pide que finjamos que no fuimos heridos, pero sí se trata de romper el poder de ese recuerdo sobre tu alma. Se trata de no permitir que la amargura se convierta en una raíz en tu corazón, envenenando cada área de tu vida, incluyendo tu capacidad de conectarte con Dios en oración. Esto requiere una inmersión profunda en la palabra, no solo como un libro de reglas, sino como la revelación del corazón de Dios. Meditar en pasajes sobre el perdón, como Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, sobre la soberanía de Dios sobre la injusticia, como Génesis 50:20 en la historia de José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Y sobre la gracia inmerecida que recibimos, como Efesios 2:8-9, nos reeduca, nos saca de la mentalidad de ojo por ojo y nos eleva a la mentalidad del reino, donde el amor es la fuerza más grande. Cuando estás fundamentado en esta verdad, la oración por quien te hirió se convierte en un acto de fe y de guerra espiritual. No solo estás pidiendo a Dios que cambie a la otra persona, estás pidiendo a Dios que te cambie a ti, que te alinee con su voluntad, que libere su gracia a través de ti. Y el infierno tiembla ante un corazón que, a pesar del dolor, elige la gracia. Sabe que ya no puede manipularte con la amargura, con la venganza, con el resentimiento. Te conviertes en un canal de algo más grande que tu propia herida. Y eso es poder. Tu oración, entonces, ya no es un susurro vacilante, sino un clamor de autoridad, porque está alineada con la propia naturaleza de Dios. La verdad de la gracia y la justicia divina te libera para orar de verdad, sin la contaminación del rencor. La segunda gran barrera que impide que nuestra oración sea pura y eficaz, especialmente cuando oramos por quien nos hirió, es no sanar nuestras propias heridas en secreto. La gran tragedia de muchos cristianos es que al ser heridos, en lugar de llevar el dolor al altar secreto de Dios, lo enmascaran. Intentan proyectar una imagen de fortaleza, de estar todo bien, o incluso de perdón, mientras por dentro el alma grita de dolor y rencor. Es como tratar de curar una infección cubriéndola con maquillaje. Puede parecer bien por fuera, pero la podredumbre sigue creciendo por dentro,
corroyendo la fe, la alegría y especialmente la capacidad de conectarse verdaderamente con Dios en oración y de orar por quien causó el dolor sin resentimiento. El enemigo no teme tu discurso público de perdón si en tu interior la herida todavía dicta tus emociones y el rencor tiene el control. Se deleita con la amargura no resuelta, con el deseo de retribución que intentas esconder. ¿Por qué? Porque esa herida no tratada es una brecha, un punto de acceso para que Él actúe en tu vida. Puedes orar con las palabras más hermosas, pero si tu corazón está supurando rencor, esa oración tendrá poco poder. La verdadera autoridad para orar por quien te hirió y para que tu oración sea escuchada y libre de rencor, no proviene de una pose religiosa, sino de un corazón que ha sido humillado y tratado en lo secreto por Dios. Piensa en el salmista David, un hombre que experimentó el dolor de la traición, la persecución y el abandono, a menudo por parte de aquellos en quienes confiaba. En el Salmo 51, después de su propio pecado con Betsabé y la traición a Urías, no intentó justificarse ni esconderse. Desgarró su alma ante Dios, pidiendo un corazón puro y un espíritu recto. Entendió que para restaurar su comunión y ser usado por Dios nuevamente, la sanación debía comenzar en su interior, en su vida secreta. Y es de ese lugar de quebrantamiento y sanación que emerge la verdadera oración, una oración libre de rencor. El Salmo 66:18 es una advertencia. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El rencor guardado es una iniquidad que bloquea la oración. Cuando te permites ser vulnerable ante Dios, derramando todo tu dolor, frustración e incluso la rabia que sientes por quien te hirió, algo poderoso sucede. Ya no estás luchando solo, estás invitando al médico del alma a operar. Esta sanación secreta no es un evento único, sino un proceso continuo de entregar el dolor a Dios, de pedirle que arranque las raíces de amargura, de reemplazar la venganza con la compasión y la condenación con la intercesión. Y eso, mi hermano, solo ocurre lejos de los reflectores, en tu habitación, en tus momentos devocionales, cuando nadie está viendo. Es allí donde el rencor es expuesto y tratado. La pureza del corazón, en este contexto, es la decisión de purificar tu corazón de los venenos de la ofensa y el rencor. Es no permitir que la voz del enemigo, que intenta alimentar la raíz de amargura, encuentre eco en tu alma. Es confesar a Dios cada pensamiento de represalia, cada deseo de que el otro pague por el dolor que te causó. Es una elección diaria de aplicar el bálsamo de la palabra y del Espíritu Santo a tu herida. Y cuando haces esto, la transformación es profunda. Tu alma se convierte en tierra fértil para la semilla del perdón. Muchos intentan perdonar con la mente, pero el corazón todavía está sangrando, lleno de rencor. Y es por eso que el perdón no se sostiene y la oración por quien hirió es ineficaz. El diablo lo sabe. No teme tus palabras de yo perdono si tu corazón aún alberga un museo de rencores. Pero tiembla ante un cristiano que, aunque herido, se permite ser sanado por Dios, en lo profundo e invisible de su alma. Porque un corazón sanado es un corazón libre, y un corazón libre puede orar con una autoridad que no está impedida por el dolor o el rencor. El creyente que sana sus heridas en secreto no está negando el dolor ni minimizando la injusticia. Al contrario, está lidiando con ella de forma genuina ante el único que puede verdaderamente sanar. Está permitiendo que Dios transforme el trauma en testimonio, el dolor en propósito. Y cuando se arrodilla para orar por quien lo hirió, esa oración no es un teatro, no es una carga, es un río de vida que fluye de un corazón restaurado, lleno de la compasión de Cristo, libre de cualquier vestigio de rencor. Esta sanación secreta es la base para la oración eficaz por quien te causó dolor.
Sin ella, siempre estarás en desventaja, luchando contra tus propias emociones en lugar de alinearte con la voluntad de Dios. Un corazón tratado, aunque lleve las cicatrices de batallas pasadas, es un corazón que desborda la gracia, y esa gracia es el arma más poderosa contra la amargura. Permítete ser sanado en lo secreto, y tu oración por quien te hirió ganará una fuerza que nunca imaginaste, pues ya no estará manchada por el rencor. Hay oraciones que Dios oye y hay oraciones que el infierno teme. Pero, lamentablemente, muchas oraciones hoy son impedidas de alcanzar a cualquiera de los dos. La tercera cosa que impide que nuestra oración sea pura y eficaz es el peligroso hábito de orar por costumbre, por mera obligación religiosa, sin la llama de la fe viva y sin la conciencia de la autoridad que llevamos en Cristo. Esas oraciones no nacen de almas rendidas o de espíritus inflamados, sino de labios apresurados y corazones tibios. El diablo no teme las palabras repetidas, las largas repeticiones mecánicas o las frases bonitas recitadas sin convicción. Él tiembla ante un creyente que dobla las rodillas con fe viva, boca sincera y espíritu inflamado por el fuego del altar. Este tipo de oración no solo toca los cielos, sino que hiere al reino de las tinieblas y abre camino para la acción poderosa de Dios. Pero no toda oración lleva esa fuerza. La oración verdadera es más que un deber, es un arma de guerra. Es en la oración donde se ganan batallas invisibles, caen murallas, se rompen cadenas. Las enfermedades retroceden, las puertas se abren y los espíritus malignos son expulsados. Pero solo tiene autoridad espiritual quien ora con rectitud, con alineamiento, con fe. Santiago 1, 6, 7, que ya cité, es crucial aquí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Una oración que parte de un corazón dividido por la duda es impedida incluso antes de ser pronunciada. No tiene lastre, no tiene sustancia, no tiene poder. El enemigo se aprovecha de nuestra incredulidad para mantener la barrera entre nosotros y Dios. Muchos hacen de la oración una formalidad, una rutina sin vida. Oran porque tienen que orar, pero no saben por qué oran. Y, lo que es más grave, no creen en lo que están diciendo. Palabras sueltas, frases vacías, peticiones sin fe, todo esto suena como un eco en el desierto espiritual. Esas oraciones no son escuchadas porque no llevan la esencia de la fe, que es la moneda del reino. Hebreos 11:6 afirma, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La oración es un acercamiento. Si no hay fe en ese acto, no es agradable a Dios en el sentido de producir resultados. Piensa en el profeta Elías. La Biblia dice en Santiago 5:17 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, sentía miedo, cansancio, angustia, como tú y como yo. Pero cuando oró con fe en el Monte Carmelo, el cielo se cerró por 3 años y medio, y cuando oró de nuevo, la lluvia volvió. Un solo hombre en oración cambió el clima de un país. Lo que diferenciaba a Elías no era su talento, sino su fe viva y su intimidad con Dios. No oraba por costumbre, sino con convicción y autoridad. Sabía quién lo estaba escuchando y lo que él podía hacer. El cristiano cuyas oraciones son impedidas por esta falta de fe viva está perdiendo una de las mayores armas espirituales disponibles. Se está conformando con una oración inofensiva para el infierno, una oración que no mueve nada. Pero aquel que ora con autoridad, ora con convicción,
Sabe que está pisando un campo de batalla espiritual. No depende de la emoción. Ora basado en la palabra y en la certeza de la fidelidad de Dios. Hay cristianos que cuando comienzan a orar, los cielos se abren. Los ángeles se posicionan y los demonios retroceden, porque no se trata de quienes son por fuera, sino de quienes son en el espíritu, llenos de una fe que cree y espera. La oración con autoridad nace de la renuncia, de la santidad, del arrepentimiento constante, de una vida alineada con Dios. No hay autoridad verdadera sin sumisión a Cristo, porque el diablo conoce las voces que hablan desde la carne y reconoce aquellas que hablan como hijos legítimos del reino, bajo la autoridad de Cristo. Este es el tipo de oración que levanta murallas, protege, deshace trampas, bloquea ataques. Es como fuego en el ambiente espiritual. El creyente que no ora con fe es como un soldado que entra en guerra sin municiones. Pero aquel que hace de la oración su lugar secreto, con fe genuina, se vuelve inquebrantable. Si este mensaje sobre los impedimentos para una oración eficaz está tocando tu corazón, te invito a darle me gusta y a compartir este contenido. Tu actitud puede ser la semilla de fe y transformación en la vida de alguien que realmente necesita escuchar esto hoy. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte para más mensajes como este y comenta desde dónde nos estás viendo. No hay término medio en la batalla contra el rencor. O rompes con el ciclo del dolor y avanzas hacia la libertad, o te conviertes en un prisionero del pasado atado a las acciones de quien te hirió. La cuarta barrera que impide que tu oración sea escuchada de forma genuina y libre de rencor es el apego al pasado y a una idea equivocada del derecho a vengar o retener el resentimiento. Muchos cristianos, incluso después de intentar perdonar, continúan reviviendo la ofensa, aferrándose al dolor sufrido y esperando, consciente o inconscientemente, una retribución. La sociedad e incluso algunas culturas religiosas pueden sutilmente alentar el mantenimiento de puentes con el rencor, ya sea a través de chismes sobre la ofensa, rumiando lo que sucedió, o incluso esperando secretamente la oportunidad de devolver el golpe de alguna manera. Pero el enemigo se deleita en esos puentes. Él sabe que, mientras haya una conexión con el dolor pasado, un vínculo energético con la injusticia sufrida, un deseo latente de que el otro pague, él tiene un punto de apoyo en tu alma, y esa conexión con el rencor pasado es un bloqueo directo al trono de la gracia. La palabra de Dios es categórica. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Y la amargura, mi hermano, es una forma de tiniebla, un veneno que se esparce, contaminando tu fe, tu paz y tu capacidad de amar. El diablo no necesita una rebelión abierta contra Dios para destruirte. Solo necesita que toleres una pequeña grieta, un puente aparentemente inofensivo con el resentimiento, y allí construirá una fortaleza de dolor y aprisionamiento, impidiendo que tu oración sea pura. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo vívido de alguien que rompió con el ciclo del rencor y la retribución. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, tratado injustamente en Egipto, encarcelado por años por una acusación falsa. Tenía todos los motivos para guardar rencor, para planear venganza. Pero cuando se reencontró con sus hermanos, declaró en Génesis 50:20, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien». José no estaba negando el mal que sufrió. Estaba, sin embargo, rompiendo con el poder de ese mal sobre su vida y su alma. No permitió que el dolor pasado definiera su presente o su futuro. Eligió ver la mano de Dios detrás de la injusticia, transformándola en algo para bien. Esa es una decisión de romper radicalmente con el rencor. Romper con el apego al pasado y al ciclo de la amargura y la represalia significa dejar de rumiar la ofensa, dejar de contar la historia a cada persona que encuentras, dejar de victimizarte.
significa entregar a Dios tu deuda y la justicia que sientes que se te debe. Es un acto de fe radical, donde confías en que Dios es el juez justo y que Él hará lo que es correcto, en su tiempo y a su manera. No es olvidar lo que sucedió, sino elegir no ser controlado más por ello. Es como cortar una amarra que te mantenía atado a un barco que se hunde. Muchos oran por quienes los hirieron, pero continúan permitiéndose hablar mal de la persona, alimentar pensamientos negativos o incluso evitar el contacto, no por discernimiento, sino por rencor no resuelto. Esta duplicidad es un campo fértil para el enemigo. Él instiga la división, la sospecha, el juicio, pero un cristiano que rompe de verdad se purifica, cierra las puertas al rencor. Se niega a ser cómplice del enemigo al mantener viva la llama de la ofensa, y su oración gana fuerza y pureza. Colosenses 3:8 nos exhorta: pero ahora dejen también todo esto: ira, enojo, malicia, calumnia, palabras deshonestas de su boca. Esta es una lista de cosas que mantienen los puentes con el rencor y el pasado. Romper significa despojarse activamente de ellas. Puede doler. Puede requerir que te alejes de conversaciones, de ambientes, de personas que alimentan el ciclo del chisme y la queja. Pero esa es la separación santa que te protege y libera tu oración. Cuando rompes con el rencor, tu oración por quien te hirió se convierte en un acto de verdadera autoridad. Ya no estás orando desde tu lugar de víctima, sino desde tu lugar de vencedor en Cristo. Ya no estás bajo el control del dolor, sino bajo el control del Espíritu Santo. El diablo ya no tiene cómo manipularte, no tiene cómo usarte para esparcir tu propio dolor. Te conviertes en un canal de sanación y perdón, no solo para el otro, sino para todo el ambiente a tu alrededor. Esta decisión de romper es vital. No es una sugerencia, es un imperativo para tu libertad espiritual y para la eficacia de tus oraciones. Entrega a Dios cada resquicio de rencor, cada deseo de retribución. Corta las amarras con el pasado, y al hacerlo, descubrirás una libertad y un poder en la oración que solo vienen cuando te niegas a ser rehén del dolor y eliges la rendición total a la voluntad y al amor de Dios. Aquel que rompe con las tinieblas de la amargura camina en la plenitud de la luz de Cristo y sus oraciones son escuchadas. La quinta y quizás más sutil manera en que el rencor impide nuestra oración es a través del orgullo y el aislamiento espiritual. Una de las tácticas más insidiosas y eficaces del enemigo cuando eres herido es convencerte de que estás solo, que nadie entenderá tu dolor, que es mejor alejarte para protegerte. Te susurra que la comunidad, la iglesia, está llena de personas imperfectas que pueden lastimarte aún más, y que es más digno o espiritual lidiar con tu dolor y tu rencor por tu cuenta. Pero esta es una trampa que sofoca la oración e impide la sanación. El aislamiento es un terreno fértil para que el rencor eche raíces y para la distorsión de la verdad. Cuando te alejas, pierdes la perspectiva, el aliento, la corrección amorosa y la intercesión de tus hermanos. El diablo sabe que una oveja separada del rebaño es una presa fácil. Puede sembrar dudas, alimentar el resentimiento y aprisionarte en un ciclo de autocompasión y desconfianza. El problema no es la herida en sí, sino la forma en que la tratas, si en reclusión o en comunión. El rencor, cultivado en el aislamiento, es como un veneno silencioso que impide que tu voz alcance los cielos. La Biblia nunca llamó a nadie a vivir la fe solo. El plan de Dios siempre fue un pueblo, un cuerpo, una familia. Los cristianos aislados son objetivos preferidos de Satanás para perpetuar el rencor y así impedir sus oraciones. Los rodea de mentiras, alimenta resentimientos, siembra desconfianza y les hace pensar que son autosuficientes. Esta es una de las mayores mentiras que llevan a la ineficacia en la oración,
porque el cristiano que camina en comunión, que se somete, que comparte, que se deja edificar, está protegido por una unción que fluye del cuerpo y por una fuerza que el aislamiento roba. No estamos hablando de una simple asistencia a los cultos del domingo, sino de una vida comprometida con los hermanos, arraigada en la vida de la iglesia local, conectada con la verdad, con amor y con responsabilidad mutua. La oración individual es vital, sí, pero la oración colectiva, la intercesión unos por otros, la fuerza que viene de la unidad, es un poder que las puertas del infierno no pueden prevalecer y que ayuda a disipar el rencor que anida en el corazón. Piensa en Jesús, advirtiendo a Pedro de forma directa y reveladora en Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El enemigo quería separar, zarandear, sacudir la fe de Pedro, para que cayera en la amargura y la desesperación. Pero había alguien intercediendo, y esa es la belleza de la comunión. Cuando estás débil, hay alguien de rodillas por ti. Cuando vacilas, hay alguien levantándote. Eso es protección espiritual, es una red de sostenimiento, un blindaje colectivo que permite que tu oración sea escuchada incluso cuando ya no tienes fuerzas para clamar, y que el rencor no te consuma. Quien camina solo, elige vivir sin cobertura. Quien rechaza el cuerpo, rechaza la fuerza que Dios derramó sobre la iglesia. No es posible tener una oración potente y eficaz y librarse del rencor, viviendo en independencia espiritual. El orgullo de caminar solo, de no rendir cuentas, de no someterse, de no exponerse a la corrección amorosa, es uno de los mayores peligros que impiden la oración de un cristiano. Dios puso al creyente dentro de un cuerpo con un propósito, porque hay sanación en la comunión, hay sabiduría en la corrección y hay refugio en el amor mutuo. El diablo trabaja incansablemente para destruir las relaciones dentro de la iglesia. Siembra chismes, comparaciones, celos, ofensas no resueltas, juicios, porque sabe que divididos perdemos fuerza. Un ejército desunido pierde la guerra incluso antes de luchar, y sus oraciones se vuelven ineficaces por falta de apoyo espiritual. Por eso, proteger la comunión es protegerte a ti mismo y a tu vida de oración del rencor. El cristiano que ama a los hermanos, que perdona, que sirve, que se deja pastorear, está guardado. Está bajo un principio espiritual de protección colectiva. Es en la comunión que somos confrontados y moldeados. Como el hierro con hierro se afila, así el hombre afila el rostro de su amigo. Proverbios 27, 17. Y aunque esto duela a veces, es necesario, porque nadie ve su propio punto ciego. Necesitamos hermanos que nos digan la verdad en amor, que nos alerten cuando nos estamos desviando, que nos jalen de vuelta a la luz cuando comenzamos a oscurecernos por dentro por el rencor. La exhortación cuando se hace en amor es vida, y solo quien valora esto se mantiene en pie y con su vida de oración activa y sin impedimentos. También hay una unción que solo se libera cuando estamos juntos. El Salmo 133 declara: «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna». Dios ordena la bendición donde hay unidad, donde hay comunión sincera. Esto significa que hay niveles de gracia, de fuerza espiritual y de manifestación divina que solo experimentamos cuando estamos en comunión verdadera con el cuerpo de Cristo. Muchos piensan que por conocer la Biblia, por orar solos o por tener experiencias espirituales aisladas, pueden despreciar la vida en comunidad, pero esto es un engaño sutil y destructivo, pues permite que el rencor y el orgullo prosperen, sofocando la oración. La plenitud del crecimiento espiritual y de la eficacia en la oración solo ocurre dentro del cuerpo. Somos miembros los unos de los otros.
Romanos 12:5. Y el miembro que se desconecta del cuerpo se pudre, pierde el flujo de vida y por más que intente sobrevivir, se marchitará. La protección espiritual y consecuentemente la oración eficaz está en permanecer conectado, incluso en las dificultades. El enemigo intenta convencerte de que es mejor alejarse que perdonar, que es más seguro estar solo que relacionarse con personas imperfectas, que es más fácil caminar con Dios sin involucrarse con la iglesia. Pero eso es una trampa que alimentará tu rencor e impedirá tus oraciones. El plan de Dios es la iglesia, y aun con todas las fallas humanas, es en medio del pueblo que Dios se manifiesta, corrige, consuela y fortalece. No hay lugar más peligroso que estar lejos del rebaño para quien quiere librarse del rencor. Y no hay lugar más seguro que caminar juntos, aunque sea entre heridos e imperfectos. El cristiano cuya oración es escuchada sin la contaminación del rencor es aquel que ama el cuerpo, que honra a sus hermanos, que no alimenta la división, que busca la unidad, que sirve con humildad, que se deja ayudar. Está cubierto porque el Espíritu Santo actúa poderosamente en la colectividad. Él derrama dones diferentes, pero que se complementan, para que juntos seamos guardados y edificados. La comunión nos equilibra, nos protege y nos prepara. Si has vivido aislado, desconfiado, indiferente al cuerpo, esta es la hora de volver. El aislamiento no es seguridad, es riesgo. El alejamiento no es libertad, es exposición. El orgullo espiritual de andar solo es lo que antecede a la caída. Y el diablo lo sabe. Él ataca cuando estás distante, debilitado, sin apoyo, y con el rencor prosperando en tu corazón. Pero cuando estás rodeado, cubierto, posicionado junto a los hermanos, hay una muralla espiritual a tu alrededor, y tu oración, purificada, alcanza los cielos. Llega un momento, mi hermano, mi hermana, en que la verdad ya no puede ser solo escuchada, necesita ser vivida. Todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado hasta aquí no fue solo para informar, sino para transformar. Este mensaje no fue construido para entretener corazones religiosos, sino para despertar a guerreros espirituales que estaban dormidos o cuyas oraciones estaban siendo impedidas por el rencor. El enemigo se ha deleitado en bloquear las oraciones de muchos y mantenerlos presos en la amargura, porque hay cristianos demasiado distraídos, demasiado vacíos de propósito, demasiado superficiales en su entendimiento de la gracia y la cruz. Pero el tiempo de la superficialidad ha terminado. El tiempo de la neutralidad llegó a su fin. O te posicionas como alguien que entiende cómo remover los impedimentos para la oración, viviendo una vida de perdón y liberación, o serás una víctima más de las barreras espirituales y del rencor que oprime. Fuiste llamado a ser luz, a ser sal, a ser soldado de un ejército celestial que no se doblega ante la presión de la ofensa, que no permite que el dolor del pasado dicte su futuro y que no deja que el rencor anule su capacidad de conectarse con el Creador. El apóstol Pablo nos enseñó que ningún soldado en servicio se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2:4. Pero, ¿cuántos hoy están enredados con la ignorancia de la palabra, con la hipocresía, con compromisos secretos, con el aislamiento y con un yo no crucificado, todos ellos alimentando el rencor en el corazón? Mientras luchan en estas batallas internas, pierden la armadura espiritual y se convierten en blancos expuestos ante las tinieblas, y sus oraciones se vuelven ineficaces, sofocadas por el dolor. La verdad es dura, pero necesita ser dicha. El diablo no respeta un discurso de yo perdono si el corazón no lo ha hecho de verdad. No se intimida con la apariencia de piedad si el interior todavía grita por justicia humana o guarda resentimiento.
Él respeta la vida crucificada, las rodillas dobladas en verdadera liberación, un alma rendida que ha elegido la gracia por encima del dolor. Fuimos advertidos sobre el campo de batalla invisible. El mundo espiritual es más real que todo lo que podemos ver, tocar o sentir. En él se libran guerras todos los días, y si vives como quien no sabe esto, ya estás perdiendo la batalla por tu alma y por la eficacia de tu oración. Pero Dios, en su misericordia, te está llamando ahora, te está diciendo, reacciona, vístete con la armadura de la fe, cierra las brechas del rencor, remueve los impedimentos y tus oraciones serán escuchadas y poderosas. Y esto comienza con el abandono de la ignorancia espiritual. Deja que la palabra no solo sea leída, sino absorbida, digerida, transformada en carne en tu vida. Aquel que es poseído por la verdad de la gracia y la justicia divina se convierte en una amenaza viva para el infierno, pues entiende que la venganza pertenece a Dios y la gracia es nuestro llamado. La palabra es la base de toda oración que es escuchada y libre de rencor. Luego el Señor nos mostró la importancia de abandonar la apariencia religiosa. La santidad secreta es un escudo. Lo que protege no es la elocuencia de tu discurso, sino la pureza de tu corazón que buscó a Dios para tratar sus heridas y debilidades lejos de los ojos humanos. Abandona la fachada y abraza el escondite del Altísimo. Es allí donde el alma se vuelve inviolable al rencor y la oración fluye libremente. Fuimos confrontados también sobre la necesidad de abandonar los compromisos con el mundo y el coqueteo con el pecado. No hay manera de orar con poder mientras te alimentas de lo que contamina el alma. No se puede querer la unción de Dios y mantener una alianza con el veneno de la ofensa o del pecado tolerado. No juegues con las cosas santas, rompe radicalmente, y tu oración será despejada del rencor y sus raíces. Y la protección no es solo personal, también es colectiva. Abandona la autosuficiencia y el orgullo espiritual. El creyente que camina aislado está vulnerable, y su oración puede ser debilitada por el rencor no tratado. Pero el que permanece en comunión, en sumisión, en perdón, está cubierto por una unción que fluye del cuerpo de Cristo. Valora a la iglesia, abraza a los hermanos. En la comunión hay vida, hay sanación, hay protección, y la oración colectiva es poderosa contra el rencor. Y entonces, como clímax, el Señor nos llevó a la cruz. Abandona el ego y la propia voluntad, muriendo para el yo, no crucificado. No hay cristiano más blindado contra los ataques del enemigo y cuya oración es más escuchada que aquel que ya ha muerto para este mundo y sus expectativas. El infierno retrocede ante un corazón crucificado, porque allí ya no hay ego, no hay vanidad, no hay orgullo, no hay un yo herido que pueda ser manipulado. Solo Cristo, y el rencor no tiene lugar. Y ahora, ante todo esto, necesitas elegir. ¿Seguirás como estás, orando con rencor en el corazón, vulnerable a las barreras, distraído, religioso en tus apariencias, o te levantarás como alguien que ha removido los impedimentos y cuya oración el diablo ya no puede bloquear? Este mensaje no es para ser admirado, es para ser respondido. El cielo está esperando tu decisión, y el infierno también. Si esta palabra te ha alcanzado de una forma profunda y sientes que puede bendecir a otros, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con amigos y familiares. Y no te olvides de dejar tu testimonio en los comentarios. Tu experiencia de superación y fe, libre de rencor, puede ser la chispa que encienda la esperanza en otro corazón. Tal vez necesites correr al altar ahora en espíritu y en verdad y decir, Señor, libérame de todo rencor y de todo lo que ha impedido mi oración. Vacíame, crucifícame contigo. Dame una nueva mente, una nueva vida. No quiero ser más un cristiano común que se rinde al rencor y a las barreras. Quiero ser uno que vive tan alineado contigo
que el infierno me reconozca como alguien cuyas oraciones son escuchadas y eficaces, llenas de tu amor. Porque al final de cuentas, no se trata de tener una fe bonita, se trata de tener una fe real, una fe que el enemigo reconoce como invencible, una fe que resiste el mal y que no se vende, una fe que persevera hasta el fin y que está libre de rencor. Y ese tipo de fe está disponible ahora, no para los perfectos, sino para los decididos, para los que se cansaron de vivir en el término medio del dolor, para los que quieren ser llenos del amor de Cristo, protegidos y usados por Dios, no mañana, sino hoy. Y sobre estos, la palabra dice, el maligno no le toca. 1 Juan 5:18. Y sus oraciones son escuchadas. Que esta promesa sea sobre tu vida, tu casa, tu mente, tu alma. Que seas libre para orar, para amar y para vivir en Cristo en el nombre de Jesús. Amén.